definitivamente que la mácula, los dos grandes lastres de esa invasión, de esa falta de calidad en nuestro Congreso, que se ha llevado de paro un axioma que planteábamos nosotros los abogados siempre en los foros de litigio, de que el legislador fue sabio al hacer tal o cual cosa. Eso ha desaparecido. No tiene ninguna sabiduría hoy día. Tú lo ves o lo verificas en la calidad de las leyes, ¿verdad? Inconstitucionales, con grandes deficiencias a la hora de interpretarla, de entender su sentido, porque eso se traduce en esa falta de pericia, de conocimiento. No, y falta de responsabilidad, porque lo del Código Penal, por no asumir posiciones, ahora lo que tenemos es un limbo terrible por lo de las 3 causales y el aborto. Pero no solo el tema de las 3 causales, con el Código Penal es una barbaridad mayúscula, porque estamos hablando de un código obsoleto, estamos hablando de un código anciano, estamos hablando de un código petrificado en la prehistoria. Es un código que tiene 200 años de vigencia en términos reales, desde la ocupación haitiana, que es el mismo francés, hasta 1844 con la Constitución, y más aún también hasta 1884, que es cuando se traduce como una ley nacional, pero el mismo código en francés aplicándose y después ya traducido al español hasta nuestros días, que no responde a la esencia y al esquema propio hoy día de lo que es la realidad social, punitiva, ¿verdad? Con el Código Procesal Penal y lo que son las instituciones, y es el código que tenemos. Por eso tú observas la ocurrencia de hechos graves que consternan, que horrorizan a la sociedad dominicana, homicidios múltiples sin el sicariato sicariato no es una expresión doctrinal, no tiene cobijo legal, no se configura lo que es el elemento legal de la infracción. Nula es la pena, nulo es el delito sin una ley previa. Entonces no tenemos el sicariato como tal. Por eso la noción de sicariato, a lo más, porque no hay coautoría, a lo más que puede asimilarse es a la complicidad, que sería entonces el crimen inmediatamente, sería en este caso la pena inmediatamente inferior a la principal. Entonces son muchas las lagunas, cúmulo de penas que lo plantea el Código Penal que se requiere. Aquí el máximo de la pena es 30 años de forma ordinaria, de forma general. De manera excepcional, pues ya con terrorismo y eso se llega un poquito más arriba, pero es 30 años lo que hay si se trata de un crimen agravado. Entonces esa gente ahorita, ya con las expectativas de vida, la tecnología, ahorita se van enteros para su casa, porque tienen la facultad, bajo la mecánica propia del esquema procesal penal, el juez poderoso de ejecución de la pena, de que después de cumplir la mitad de la pena pueden optar por una libertad condicional, y eso se reduce apenas a 15 años si estamos hablando de 30 años. Entonces son muchos los inconvenientes que tenemos en ese orden. Pero volviendo al tema, todo se traduce en la poca calidad de la democracia, la responsabilidad, y por eso hablaba Pelegrín de partidocracia. Todo está alrededor de los partidos políticos. El costo de la democracia, que hoy por hoy supone millones y millones y millones de pesos, y con ello entonces solo va a la política el que tiene esa acumulación, y por qué no también el sistema o esquema clientelar que hay aquí, donde el voto no depende de la capacidad. Alguien decía, son palabras lapidarias, de que el problema del que participa y no participa en política es que te va a gobernar el que participe. Bueno, pero es que no hay la cobertura, no hay la apertura, hay la negación sistémica en este enfoque, incluso en la República Dominicana, en nuestras leyes, a que solamente son palmaditas de manos el que tiene un financiamiento del narcotráfico, el que tiene un financiamiento de la corrupción política o de cualquier manifestación del crimen organizado a la hora de tu financiar. Y yo lo decía, de que ese era el lastre de estos temas que están ahí de corrupción política, de que eso no está penalizado, lo dijo el presidente de la Junta Central, de que apenas ellos para financiamiento ilegal de campaña, lo único es una multa. Entonces hay un sistema político que nos tiene secuestrado. Es un sistema político que hace las leyes. Es un sistema político que legisla en su beneficio, en su favor. Y mientras tengamos una democracia tan cara, lo que se va a ir a hacer negocio.
Entonces es un tema institucional, de bases institucionales, de observación, de cumplimiento de las leyes. Doctor, le voy a pedir, porque ya hemos luchado tanto con esto y debemos por lo menos salvar algunos 10 minutos. Adelante por Zoom, no estoy viéndolo aquí, tú lo estás viendo, Remigio, está todo bien, entonces adelante, doctor Pelegrín Castillo. Decía Ramón que el sistema político partidario electoral, uno que se ha dedicado toda la vida a la política por vocación, está viviendo una fase de descomposición, de degradación, de encanallamiento, que podríamos decir puede ser una fase terminal. Este actual sistema político dominado por esta partidocracia, que no ha querido cambiar, lo quiero decir, no ha querido cambiar. Reconocen las cúpulas de los partidos mayores que hay problemas muy serios. Se ha discutido en todos los seminarios, se ha admitido que realmente hay que producir una serie de cambios y no lo han querido hacer. Y lo digo con toda responsabilidad, porque fui presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana y ahí se analizó el problema. Entonces, ¿cuál es la vía para lograr superar esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que recuperar la autonomía relativa de la política. Y digo la autonomía relativa de la política como esfera de poder en la sociedad, porque ahora mismo la política está cada vez más capturada por grupos de interés diversos. Está el crimen organizado, que está ahí, se manifiesta, tiene vasos comunicantes con áreas de la economía, con áreas de la política, incluso con la cultura y la sociedad. El que conoce la función, el peso que tiene el microtráfico a nivel de los barrios, sabe a lo que nos estamos refiriendo. Está además, que es uno de los problemas también más serios, porque la tendencia a la plutocracia empezó cuando los grandes grupos económicos del país, las grandes familias, en vez de competir apoyando diferentes opciones como hacían antes, decidieron a apostar a crear un consorcio de grandes grupos que tiene el poder ya real para decidir quiénes van a ser los candidatos y quiénes no pueden ser los candidatos. Que eso es lo más grave, ¿no? Porque también tienen un poder de veto para ellos mismos decir, estas opciones no van. Esto tiene que ver mucho con el proceso de alta concentración, porque la economía dominicana se ha venido cartelizando en los últimos años, en la misma medida en que se va cartelizando, se va informalizando, y mucha gente busca la política como una vía alternativa. Los partidos, como decía don Juan Bosch, se convierten en agencias de empleo, y la gente busca en la política un canal que puede ser lícito o ilícito, pero busca un canal, y eso no debe ser, porque aquí tenemos un Estado que tiene casi 780,000, 800,000 servidores públicos, y si vemos la relación de servidores públicos con empleo formal, con trabajadores formales, vemos que es muy baja. Estamos hablando de que aquí hay puestos de trabajo formales no llegan a 3 millones. Entonces ese es un problema muy serio. El peso de los oligopolios, los monopolios y las colusiones también deriva en prácticas mafiosas de los mismos sectores de interés, porque hay empresarios y hay empresarios, y algunos se contaminan. Es así, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo con los casos que están aflorando, y uno que conoce el problema porque ha vivido en las entrañas del monstruo sabe que en República Dominicana hay corrupción estructural. Y claro,
en República Dominicana hay corrupción sistémica, estructural y cultural. Y eso viene precisamente por el efecto de concentración de la riqueza nacional que va en paralelo con el proceso de concentración del poder. Entonces, por otro lado, está la tendencia natural a que el partido de gobierno use los recursos del Estado. Se forman camarillas de poder, a veces abiertamente cleptocráticas, que van a usar el poder para retener el poder, y ese es un tercer elector en la sombra, poderosísimo. Y por último, hay un partido que aflora, que los que estamos en la política, como tú y yo, la política partidaria, sabemos que es un partido transversal, está en todos los gobiernos, que es el partido de la sociedad civil. Ese partido se conecta ¿con quién? Con los grandes grupos de interés y con las embajadas y organismos internacionales. Y entonces ellos no hacen política formando organismos, yéndose a la sociedad, a las bases de la sociedad, a conseguir gente, a integrarlo, a inscribirlo, a movilizarlo, a concientizarlo. No, no, ellos tienen temas. Y obviamente el financiamiento lo reciben localmente e internacionalmente. De modo que la democracia dominicana está... No, claro, porque ellos se sienten que tienen primero un poder especial, delegado de los poderes internacionales y de los poderes fácticos, y entonces tienen un cuestionamiento permanente a la política tradicional, a los partidos, al quehacer político, que es clientelista, vamos a estar claros. Pero es clientelista, ¿por qué? Porque tenemos aquí una economía extractiva de renta. Yo he dicho mucho, lo he dicho en tu programa, lo estoy sosteniendo como tesis, que el gran problema, el gran reto que tenemos es transformar el desarrollo capitalista que tenemos, que no es solamente formalmente capitalista. En la práctica, como explican autores como Acemoglu, Lixon, Liz, Corten, estamos hablando de un proceso, sí, hay un proceso de extracción de renta más que de producción de riqueza. Más que de producción de riqueza. Entonces, eso se ha reforzado por los vínculos que se han establecido entre los grupos locales y los grupos haitianos. Y eso lo quiero destacar porque en los últimos decenios, forzado por las potencias y los organismos internacionales, se han producido esas alianzas entre los grupos locales y los grupos de poder en Haití para supuestamente el dominio del mercado. Pero eso es sobre la base de reforzar las prácticas de concentración extractivas de renta a través de los monopolios, oligopolios, colusiones, y esas alianzas pesan en contra de la democracia. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? ¿Qué hemos propuesto? Se propuso desde Fopredón, se propuso desde la Fuerza Nacional Progresista y desde otros partidos, porque en cada partido hay mucha gente que está consciente de esto. Es más, los que hacemos carrera política en los partidos, por vocación, sabemos que este esquema es cada vez más excluyente. ¿Tú te recuerdas? En 1994 llegó al Congreso un equipo, lo recuerdo porque lo viví, la dirección de los partidos que tenía un liderazgo ilustrado, los tres partidos. Un liderazgo con relativa autonomía frente a los poderes fácticos y a los poderes extranjeros. Los tres partidos, ¿qué hicieron? Bueno, llevaron la mejor representación de su dirección al Congreso. Y ese Congreso
estuvo marcado precisamente por tener gente de alta calificación. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, y quizás por los abusos que se hacía desde la cúpula de ciertos partidos a la hora de configurar la lista de diputados, se impuso el mecanismo del voto preferente. El voto preferente, en principio uno lo ve y dice, mira, es conveniente, es positivo. A mí en lo personal me convino, pero yo era un diputado de la circunscripción 1 del distrito. Y eso en 3 ocasiones fui a la contienda y ese voto preferente me favoreció frente a los candidatos de la coalición que eran del partido dominante. Pero ojo, ¿qué produjo eso? Que los partidos empezaran a marginar a sus militantes, a sus dirigentes, a los que hacen carrera política, al que se inicia como un buen activista, un buen militante y espera hacer carrera política, llegar a regidor, llegar a diputado, eventualmente a alcalde, eventualmente a senador, o pasar a la administración después de haber tenido esa experiencia. Eso se bloqueó. ¿Por qué? Porque ya los partidos necesitaban buscar candidatos que tuvieran mucho dinero. Porque el sistema nuestro es clientelar. Y entonces el sistema nuestro es medularmente clientelar porque reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Esa es la médula del clientelismo. Esa es la médula del clientelismo. Hay una cantidad de derechos que la gente debe disfrutar, de libertades que la gente debe disfrutar, pero el sistema se encarga de distribuir y por tanto distribuye muy mal los frutos del crecimiento. ¿Por qué somos la economía que más ha crecido en los últimos 50 años en América Latina? Por lo menos eso dicen los números. Y sin embargo, tenemos índices de desarrollo humano tan rezagados en una cantidad de campos. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de ver en la lista PISA, seguimos en el último lugar. Y ya... $130 mensuales y del salario mínimo y nosotros con 210. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ese esquema es el que está haciendo implosionar el orden político partidario electoral. El deber de la política, porque la función política, las élites políticas, las clases dirigentes en el campo de la política, tienen la obligación de marcar los rumbos de dirección, tienen la obligación de dar ejemplo y tienen la obligación también de tener la capacidad de transformar las ideas en acciones. A ti para cumplir obligaciones y también pedirte una indulgencia porque el padre jefe de los salesianos de la región del Caribe, Pancho, que es muy amigo tuyo, está en Medellín y tiene una misa y entonces él debe hablar antes de entrar a la misa. Y volvemos a ti, como tú estás en Zoom, seguimos adelante. Vamos a la pausa y entonces llamamos a Padre Pancho. Dice que está esperando la llamada. Pues sí, en lo que entra el Padre Pancho, doctor, si nos vamos a los detalles, es que los partidos políticos hacen muy poco por detener, por servir de filtro. Sabemos que una ley, hasta que no exista una sentencia que tenga la condición de lo irrevocablemente juzgado, usted no puede decir que nadie es narco, pero, por ejemplo, la manera como nosotros desinteresamos, por lo menos a Juancito Espora, Juan de los Santos, en cuanto respecta al PRD, en aquel entonces, lo pueden hacer ahora, porque se lo dije con toda cortesía. Es que yo no he visto... En el caso que era un empresario, a aclarar, ¿verdad? Del tema de las bancas y demás. De las bancas y de las riendas. Mira, es que no cae bien que una persona de tus actividades esté en un congreso, porque si bien los juegos no son un crimen, pero tampoco son una virtud.
Y eso bordea casi lo mal hecho. ¿Por qué? Porque es que tú estás induciendo. Tú no le estás poniendo una pistola, pero tú estás induciendo a que la gente gaste hasta el último centavo del diario de su comida con la esperanza de sacar un premio, una cosa. Entonces, si bien eso no es delictuoso, pero eso no es la más noble actividad, no aporta, ni la mejor, no aporta mucho. Al contrario, ludopatía sí puede traer. ¿Perdón? Me lo confirme. Sí, bueno, el teléfono del padre Pancho, que estamos tan interesados en su participación debido a que en cierta forma nos da una consideración de la iglesia misma. Entonces, Romelinda, usted me hace el favor, yo se lo voy a dar, el padre Pancho. Si me permiten la lapicero. Sí, ahora mismo. Padre Pancho. Queridos personas que nos siguen, queridos amigos, 809-383-4674. Listo. 46. Padre, esté atento que le van a llamar. Sí, bueno, entonces es que no hay, y tiene que haber, porque es que eso no pasa en Europa. En Europa usted no hay ferro, ni hay gente de banca, ni hay narco, pero en el Congreso de los Estados Unidos tampoco. Y entonces, ¿por qué aquí? Y ellos no tienen esas leyes extraordinarias, ni tienen, ni son los ángeles que dicen, ni los arcángeles, ni es Dios que se involucre en esto, y ellos lo impiden, doctor. Pero lo cierto es que no es un problema de ellos, es un problema de nuestra clase política, es un problema estructural, definitivamente, del precio, del entonces coste que se le ha puesto a la democracia. Miren un mal de fondo que merece un análisis pormenorizado, y ojalá que en una eventual reforma constitucional volvamos a ese esquema, para que usted vea un mal de fondo que parecería pacífico, pero no lo es tanto. Anteriormente nosotros teníamos lo que eran las elecciones de medio término. Eso permitía la esencia, que fluyera la esencia de la democracia, de que estemos en presencia de candidaturas que pudieran ser escrutadas, de que el protagonista fuera ese senador, fuera ese diputado, fuera ese alcalde en esa elección de medio término, que no tuviera ese peso la figura presidencial. ¿Qué pasa? Que el presidente, por lo que significa, lo que representa, como jefe de la administración pública, el que reparte, el dueño de los empleos, nadie ni siquiera observa ni se da cuenta quién es candidato, o sea que opera, en términos reales, opera una especie de arrastre, se lleva hegemónicamente toda la atención y todo el mundo se centra en el presidente. Aquí no sabemos ni siquiera quién nos representa, incluso en los pueblos hay personas que no conocen ni quiénes son sus senadores, sus diputados. Eso es un problema, porque eso le sesgó a la democracia la posibilidad de que esas personas mostraran y se escrutaran frente al público lo que eran sus condiciones, no solamente discursivas, sino a nivel de propuesta y, por qué no, su propia trayectoria, su hoja de vida. Eso no se advierte, eso no se conoce. Entonces nosotros, con ese hartazgo en el momento del costo propio de la democracia y de que estábamos en campaña permanentemente, quisimos entonces darle una unificación a las elecciones, que en el fondo no son tal unificación porque la tenemos ya en un escenario, ¿verdad?, de febrero, posteriormente a apenas una cantidad de meses que no significan o no representan lo que sería, pues, desvincular, apartar junto con las congresuales en la parte del presidente y de los alcaldes. No justifica. Entonces debemos volver a ese esquema, a esa realidad que permitía que esas personas tuvieran que presentarse no solamente su cara, es decir, sino sus condiciones. Para ver si comprendemos, y el pueblo también. En la onda de pensamiento que anda usted, yo veo que usted entiende que el voto preferencial, y el mismo lo decía Pellegrín, nos ha llevado
Y ese artículo 77 de la Constitución que dice que el legislador no tiene otro vínculo con ningún otro poder que no sea con sus propios electores. Entonces, desaparece el partido político, que es el que tiene la responsabilidad ante la sociedad y el que hace el planteamiento. Entonces nosotros tenemos un partido político y un presidente que es el que tiene la carga del programa que se ofrece a la sociedad, pero entonces un Congreso, siendo el partido el mismo que sustenta al presidente, el que sustenta a los congresistas, entonces lo suelta el congresista, el legislador, no tiene responsabilidad con su partido. No la tiene, porque la Constitución lo impide. Dice que no hay fuerza más vinculante que la de el legislador. Y entonces ahí hay un problema. Bueno, debería ser así en el fondo. Esa es la aspiración que yo tengo en el orden democrático, que haya esa vinculación, como vemos en Estados Unidos, que aun cuando filosófica e ideológicamente tú tienes esa vinculación, esa línea, ¿verdad?, con tu partido político, pero que en definitiva tengas que pensar en esa responsabilidad de tu elector. Pero que en Estados Unidos, y sobre todo en Europa, el vínculo del legislador con el partido es tan fuerte que si el legislador no sigue la línea de su partido, tiene que renunciar. Pero eso es contrario, porque no debería renunciar a la candidatura, porque la candidatura es del pueblo, en teoría a nivel democrático, porque la candidatura, o más que la candidatura, el puesto en el fondo es del partido, es al partido a quien le corresponde. Claro. Si por una de las causales propias de tú no continuar en un cargo, que sería juicio político, muerte o renuncia, eso es lo único. Por eso el problema ahora mismo de Gutiérrez fuera, porque no han encaminado por la mecánica que se corresponde, lo que es desvincularlo. Es un juicio político, porque ni ha muerto ni ha renunciado. Ese es el tema de la democracia. En la democracia, en teoría, si no te acompaña una degradación cívica en una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, tú puedes hasta desde la cárcel participar, porque hay esa complejidad en la participación hoy por hoy de la democracia. Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo más directo y más simple. Pero lo importante es que tenga calidad el proceso democrático a nivel de la selección de nuestros diputados y senadores, que se pierden en el arrastre, que tú no conoces ni siquiera quiénes son, aun cuando sea el partido, en esta partidocracia que hace referencia Pelegrín, que hegemónicamente es el catalizador, es el generador de todo el proceso democrático de la República Dominicana a nivel de la participación. A una psicóloga, ¿qué puede decirnos Romelinda Mateo, la licenciada psicóloga? ¿Qué pasa en el pueblo dominicano? Como que estamos perdiendo el horizonte, como que el pueblo a veces da la impresión de que se deja. Es cierto que vive en miseria, pero como que antes, como que la gente se respetaba más, ahora se da por poca cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Muy buenos días, ingeniero, pueblo dominicano. Muchas gracias por la invitación a este programa tan maravilloso que se escucha todos los domingos, y también gracias por la oportunidad de poder dirigirme al pueblo dominicano y entender que es una preocupación realmente no solo mía, entiendo que debe ser de todo el pueblo. ¿Qué está pasando? Yo siento que se han perdido mucho los valores, esos valores éticos que todos deberíamos tener, y si la familia se enfocara en educar en valores, pues tendríamos la oportunidad de elegir a personas que realmente van al Congreso, pero que tienen valores, personas que realmente lo estamos eligiendo por lo que son y por lo que pueden hacer, no personas porque vengan con dinero, porque tenemos una creencia errónea de que, como dicen por ahí, el que nada tiene, nada vale. Yo entiendo que todos como seres humanos valemos mucho, y que no es cierto, porque una cosa es el ser y otra es el tener, y tú eres aunque tú no tengas, pero sí puedes lograr tener. ¿Qué yo entiendo que debemos hacer? Hacer una intervención profunda en el sistema familiar, educar en valores para que la familia elijan no por miseria, no por hambre, sino por criterio, y elijan a una persona que pueda hacer cosas que aporten a nuestro país. El tema de hoy es un tema muy preocupante,
donde se esté eligiendo en el Congreso personas o banqueros, banca de apuesta o narco. Es preocupante porque son personas que realmente, ¿cuáles son las leyes que van a llevar? No son leyes realmente que aportan a las familias, porque si fomentamos lo que es el juego, lo que podemos tener es ludópatas, que es la adicción al juego, que es una ludopatía, y creo que aunque no esté prohibido y no es que antes de hacer bien, lo que puede hacer mal a la sociedad. Yo entiendo que debemos enfocarnos en educar a nuestra familia, educar a nuestros hijos en valores, esos valores éticos que nos van a guiar a nosotros a rescatar lo que realmente favorezca a nuestra sociedad, elegir a personas que realmente le interese el país, no que le interese ir a un puesto político para enriquecerse más, porque la política es bonita siempre y cuando nosotros vayamos a seguir el verdadero arte de la política, que es el arte de servir, no de servirte.